participar en la presentación del libro de Gustavo Gamallo, de Alfonsina Macri, Políticas Sociales en Argentina, 1983-2019. Bueno, para nosotros es un gusto tener un libro de Gustavo y de todos los autores que trabajaron en cada uno de los capítulos. Muchos son amigos de muchos años, todos profesores, docentes, investigadores reconocidos de la Universidad de Buenos Aires y otras partes del mundo. Así que este es un libro que nosotros consideramos que es un libro de fondo. Va a ser un libro de referencia sobre las políticas sociales en estos casi 40 primeros años de la democracia. Gracias, Gustavo, por pensar en Eudeva y gracias a todos por haber trabajado en este libro y bienvenidos al catálogo de la editorial, aunque algunos ya pertenecían al catálogo por otras obras anteriores. Yo voy a hacer un recorrido y le voy a ir pidiendo a cada uno de los autores de los capítulos que hagan una brevísima referencia respecto del contenido, del trabajo o de que a ustedes les parezca que valga la pena señalar respecto de la obra. El primer capítulo es Democracia y Políticas Sociales en la Argentina, 1983-2019, propósitos y responsabilidades de una investigación colectiva, digamos. Este es un capítulo que escribió Gustavo Gamallo. Si te parece, Gustavo va a cerrar igual la presentación, pero me gustaría que hagas una breve referencia a ese primer capítulo, que es la mirada global. Bien, muchas gracias por la presentación y por supuesto gracias a todos y todas los que están presentes y a los autoras y autoras queridos que están también acompañándonos hoy, que son algunos de ellos, hay otros que no han podido venir, pero nuestra presentación pública intentaba en todo caso en el marco de la editorial hacer una primera referencia a la obra. La idea nació sobre todo en función de un libro también de Eudeva, que se publicó en el año 1989, que Johnny tuvo participación directa, que se llamó Estado Democrático y Política Social, y que tenía como propósito analizar algunos de los sectores sociales, podríamos decir, en el inicio de este periodo democrático. Y cumpliéndose 30 años de ese libro y en el marco de los trabajos que uno hace de investigación, y teniéndolo entre manos, la pregunta era, bueno, sería bueno empezar a pensar en alguna obra que pudiera revisar todo el periodo nuevamente, a los fines de, en todo caso, hacer una suerte de balance, si vale la palabra, de lo que estuvo pasando en relación con el sistema de salud, el sistema de educación básica, de educación superior, todos los sistemas de transferencia de ingresos, es decir, a los menores de edad, a las personas mayores de edad y a las edades centrales, las políticas de nutrición y alimentación, las políticas habitacionales, una mirada sobre el gasto social y una mirada sobre las políticas de cuidado. Y en ese sentido, digamos, la obra refleja en todo caso esa pretensión de hacer un examen sistemático y un examen, podríamos decir, también informado en términos de producir una amplia evidencia empírica en relación con cada uno de estos sectores bajo análisis, donde existe, insisto, una profusa información que nos permite tener, en principio, podríamos decir, una gran descripción de lo que pasó con cada uno de estos sistemas de provisión de servicios. Tuve la fortuna de que la convocatoria a los autores y las autoras para escribir cada uno de los capítulos haya tenido una muy buena acogida y tenemos extraordinarios capítulos escritos por extraordinarias personas, extraordinariamente comprometidas con sus temas desde el punto de vista de su militancia intelectual. Entonces, hay también una suerte de relación, podemos llamar hasta biográfica en cierto sentido, donde buena parte de estas personas han estado involucradas desde hace mucho tiempo con la reflexión sobre estos temas, y esto creo que está reflejado en cada uno de los capítulos, que nos permite, insisto, tener una gran descripción, disculpen que lo diga yo, pero a mi juicio es una gran descripción de lo que estuvo pasando en nuestro país en cada uno de esos sectores. Y sobre todo que hay, creo, una contribución a cierto diálogo público, a una conversación pública informada. Hoy estamos en el marco de una gran discusión sobre el alcance, el tamaño y la orientación del Estado en nuestro país. Y me parece que buena parte de la producción que está involucrada en los capítulos escritos por estas maravillosas personas tiene la posibilidad de
nutrir una reflexión informada sobre este tema, donde existen muchos preconceptos, ¿no? Muchos prejuicios, y donde además todo el mundo tiene la posibilidad de haber o bien pasado por la escuela, o haber tenido relación con el sistema de salud, o tener un familiar, o ser parte del contingente de personas jubiladas. Y en todo caso la reflexión, insisto, sistemática, informada sobre cada uno de estos temas, nos permite tener en todo caso, por una parte, la lectura de lo que es una expansión extraordinaria en democracia del Estado social, ¿no? En términos, si uno mira, por ejemplo, en el capítulo 3 se analiza el gasto social, hay una extraordinaria expansión desde el punto de vista presupuestario, que pasa del 13% del PBI sobre el fin de la dictadura al 30% al final del periodo analizado, es decir, hay una más que duplicación del gasto social, una ampliación de todo el menú de prestaciones, y a la vez la convivencia con situaciones que cualquiera puede advertir en términos de una situación social también dramática. Entonces, el interrogante que surge todo el tiempo es decir, bueno, ¿cómo puede ser que sucedan estas dos cosas a la vez, ¿no? En el marco de una economía argentina con un funcionamiento, podríamos llamar, decepcionante, para ser suaves, y entonces se combinan estos fenómenos a la par de una singularidad, de una expansión enorme del gasto social, una expansión de los servicios de bienestar, una economía con un crecimiento moderado, bajo, combinado con informalidad, con inflación, con déficit fiscal crónico en las cuentas del Estado. Y me parece que el libro nos permite tener una versión colectiva y también general de todo este proceso desde el punto de vista, insisto, del análisis del gasto social. En el centro está la crisis del trabajo, ¿no? Un hecho central que es explicativo de buena parte de las cosas que han sucedido, donde una parte de la población, para decirlo rápidamente, sigue viviendo bajo las coordenadas del siglo XX, empleo protegido, seguros sociales que funcionan, y otro gran grupo de la población que está en una situación de informalidad y de precariedad, y que además eso se refleja con los servicios a los cuales está asignado por razones institucionales y legales. Yo diría estas primeras palabras en esta primera aproximación y reiterar sobre todo el agradecimiento a las autoras y los autores, el compromiso que han desarrollado en la escritura. Esto se escribió en pandemia, con lo cual todo lo malo de la pandemia y del encierro tuvo como beneficio que tuvimos tiempo para escribir estas cosas. Entonces el resultado de ese trabajo se ve reflejado en esta obra que hoy estamos presentando, y me reservo para el final otros agradecimientos. Gracias, Gustavo. Vamos a seguir con el segundo capítulo, como hiciste referencia, políticas sociales en la democracia argentina, que escribió el profesor Aldo Isuani. Aldo es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuyo, tiene un doctorado también en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es docente, investigador y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad de gestión de políticas sociales en distintos gobiernos en estos 40 años. Así que, Aldo, si sos tan amable. Muchas gracias, Luis. Bueno, así como el compilador agradecer a los autores, yo agradezco al compilador, porque digamos, armar un libro de este porte en tiempos de pandemia no fue nada fácil, soy testigo de que no fue fácil. Pero tenemos un producto que es un hito. Quien quiera que conocer sobre política social argentina y sucedido en las últimas décadas, es un libro de referencia, está prácticamente todo ahí. Y el esfuerzo valió la pena. Cuanto a mi capítulo, lo decía Gustavo, hay un crecimiento gigantesco de los recursos que la sociedad asigna al Estado para hacer lo llamado política social. 30% del Producto Bruto es una gran cantidad de dinero. ¿Y qué se logró en estas 4 décadas de democracia? Se logró un universalismo estratificado. Como decía un colega y amigo mío, Eduardo Bustelo, en un libro que decía, todos entran. Efectivamente, todos entran,
pero por puertas diferentes, a salas de confort diferentes. Y así tenemos un sistema de salud pública donde la gente de mayores ingresos tiene prepagas, o se atiende privadamente, los trabajadores formales tienen obras sociales, cuyos efectores son privados, y el hospital público es para los más pobres. Y si vamos a la educación, la tendencia es la misma. Escuelas privadas para los sectores de mayores ingresos, las escuelas públicas de gestión privada, que en realidad lo único que tienen de pública es el pago de los salarios, privada para todo el sentido de la palabra, para los sectores medios y para los sectores más pobres, escuela pública. Y tenemos un sistema de asignaciones familiares donde los sectores de mayores ingresos deducen el valor de sus hijos del impuesto a la ganancia. Los sectores formales tienen asignaciones familiares que no tienen ningún tipo de limitación. Y la OH para los sectores informales que tienen algunas limitaciones. Si bien estos fueron poco a poco eliminándose, todavía está la idea que hay que obligar a los pobres a cuidar a sus hijos, porque si no se los obliga a llevarlos a la escuela y a vacunarlos, no tienen voluntad para eso, lo cual hay que probar. Por lo tanto, tenemos este edificio muy desigual, muy universal, y en cuya trayectoria quienes innovaron fueron los gobiernos de tradición peronista, que en realidad fueron los que ocuparon la mayor parte del tiempo. Así surgieron los planes Trabajar, época de Menem. Así surgió la moratoria provisional para extender la cobertura de la etapa de Kirchner. Así surgió la AOH con Cristina presidenta, inspirada por intelectuales y políticos que no pertenecían al peronismo, pero fueron ellos los que llevaron adelante. Y los gobiernos no peronistas, en realidad, lo único que siguieron fue hacer lo que habían hecho los anteriores. No hubo demasiada innovación. Ni en el gobierno de la Alianza respecto a lo que hizo Menem, ni en el gobierno de Cambiemos respecto a lo que hizo el kirchnerismo. Esto nos lleva hoy a un tema donde esta universalidad que tenemos, hay un punto donde está la discusión fuerte, y es la transferencia de ingresos para las personas en edad de trabajar. Y ahí la discusión tiene dos puntos. Por un lado, si esto debe ser administrado por los gobiernos o por los movimientos sociales, como si la administración fuera algo importante en esto y no la sustancia misma de qué hace esa gente para resolver sus problemas cotidianos. Uno realmente es muy difícil imaginar el esfuerzo que tiene que hacerse para montar una panadería para 30 personas. Imaginen ustedes movimientos sociales que controlan 150.000 o 200.000 puestos de trabajo, de beneficio. ¿Qué hace esa gente? Bueno, en realidad lo que hacen es complementar con un pequeño ingreso lo que hacen todos los días para llegar a fin de mes. Pues simplemente es eso, un pequeño complemento. Para o no hacer nada o hacer cosas que hacen todos los días para sobrevivir. Por lo tanto, la discusión no está tanto en si lo administran los intendentes con 3 millones de habitantes en sus municipios o 1 millón de habitantes en su municipio o los movimientos sociales, quién lo hace mejor. Muy difícil que lo hagan bien. Es otro el esquema que hay que pensar, es otro los caminos que hay que seguir. Y con respecto al salario básico universal, esto es una costumbre ya bastante común en el actual gobierno, decimos de llamar universal a lo que es focalizado. En realidad, yo llamaría más limosna básica, porque es muy claro que si este beneficio, que parece que no va a salir, pero si surgiera, digamos, fuera de 1.000 pesos mensuales, no tendría ninguna relevancia y no sería problema implementar. Pero si uno quisiera tener un salario, un ingreso que fuera equivalente
a una canasta básica o aquello que se podría considerar mínimamente suficiente, esto sería imposible de ser llevado adelante. No por un costo económico solamente, sino porque si yo tengo un beneficio que me permite vivir, aunque sea mínimamente, sin ningún tipo de contraprestación, porque nadie me controla ni me va a controlar, el efecto sobre aquellos que trabajan 8 horas para ganar exactamente la misma cantidad es explosiva, es decir, reventaría el mercado de trabajo. Entonces eso no va a suceder. El pomposo salario básico universal no va a dejar de ser otra cosa que modesta ayuda casi de limosna. Y bueno, estamos en un punto donde seguramente vienen etapas de cambio en la Argentina. Ojalá que sea una etapa para retomar lo que Argentina una vez fue. Yo hago una imagen de la Argentina como una campana de Gauss. Es decir, un momento de crecimiento a partir del 1880, llega a su apogeo en los 70 y comienza un periodo de decline hasta. Esta campana perfecta son más o menos de 50 años cada uno de los 3 pasos o los 3 grandes periodos. Ojalá podamos empezar un ciclo nuevo de 50 años que sea nuevamente de ascenso de la curva. Están dadas todas las condiciones en el país desde el punto de vista económico. Tenemos una cantidad de posibilidades enormes. Hace falta una generación que decida hacer las políticas que hay que hacer. Nada más, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Aldo. El capítulo 3 del libro, La evolución del gasto público social en la Argentina, cuyos autores son Damián Bunari, María Marcela Arriagui y Caterina Colombo, que no están presentes, ¿no es cierto? El capítulo 4, Las políticas nacionales para la educación básica argentina, de Mariano Palamidesi y Jorge Gorostiaga, que tampoco están presentes. El capítulo 5 es el de evolución del sistema de educación superior en la Argentina desde 1983, y el autor es el profesor Lucas Luchilo, que es profesor de Historia de la UBA, es director actualmente de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la nueva Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. También ha ocupado muchos cargos de gestión durante estos años y es docente e investigador también. Lucas. Gracias, Luis, un gusto estar acá con ustedes, con los colegas y amigos. Un agradecimiento especial a Gustavo, que como bien señala Aldo, llevó adelante una tarea exigente, con mucha paciencia, por lo menos conmigo, supongo. Creo que el resto de los autores se deben haber portado mejor. Pero suerte que tuvieron. ¿Qué? Yo voy a hacer un muy breve comentario tratando, de acuerdo con lo que Gustavo también me pidió, hacer alguna referencia al capítulo que hicieron Mariano Palamidesi y Jorge Gorostiaga sobre educación básica. Yo trabajé sobre el sistema de educación superior y yo sobre básica, y encontrar algunos puntos de unión entre los dos capítulos. Uno de los puntos de unión, y que creo que también recorre buena parte del resto del libro, es el mandato expansivo. ¿Sí? Hay un mandato de expansión de la provisión en este caso de los servicios educativos, que en parte tiene que ver con una demanda creciente, impulsada por el cambio demográfico, por el logro educativo en los niveles previos, y en parte también liderada, por lo menos en el caso de educación superior, por una oferta que creció, a mi juicio, más allá de lo que la demanda estaba solicitando, ¿no? Después voy a explicar por qué me parece que hay una sobreoferta, pero bueno, quiero decir, están las dos cosas. Muy claramente una demanda impulsada por cambios y necesidades sociales, por políticas públicas, y también una oferta que crece con una relación no necesariamente directa con esta demanda. En la educación básica fue claro, expansión hacia la educación, partiendo del núcleo de la educación primaria con una muy alta cobertura al comienzo del periodo, ese prácticamente llega al 100% hacia el final del periodo de educación primaria, se expande
hacia la educación inicial, con obligatoriedad primero de sala de 5, después de sala de 4, y un crecimiento muy importante de la educación secundaria a partir de la década del 80 y con un pico de crecimiento muy fuerte en la década del 90. Además de este crecimiento, hay otra faceta que es la expansión limitada, pero expansión al fin de la jornada completa. Entonces ahí tenemos un patrón. En el caso de la educación superior, lo que trato de mostrar es cómo crece la educación superior universitaria y no universitaria, tanto en matrícula como en cantidad de instituciones, como en cantidad y diversidad de carreras que se ofrecen. Y acá quiero introducir un punto que me parece importante, que es el de las limitaciones de nuestras fuentes estadísticas. Si yo cuento la historia de la educación superior en los últimos 40 años en la Argentina, tomando los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias y de las jurisdicciones, es una historia. Si la cuento mirando los datos censales, es otra. ¿Sí? En el censo de 2010 había 1.250.000 estudiantes universitarios y para la SPU había 1.700.000. Yo tiendo a creerle un poco más a los datos de la SPU, aún sabiendo que no son del todo confiables, pero nuevamente, si me guiaba por los del censo, buena parte de las cosas que digo son como mínimo cuestionables. Entonces, creo que el sistema de educación superior no universitaria, que es muy importante, si le creo a los datos, es 1/3 del sistema de educación superior, es prácticamente desconocido y muy difícil de conocer porque no hay información disponible. Entonces esto, y algo, sin conocer tanto, similar pasa en la educación básica. Así como uno de los puntos en común es este mandato de expansión, el otro son los problemas de la expansión. Problemas de rendimiento, abandono, duración excesiva de las carreras, demora en la graduación, y problemas de calidad, que pueden atribuirse en mayor o menor medida al contexto, al empobrecimiento de la población, a déficit de recursos, más en infraestructura que en personal y eventualmente en salarios, pero personal creció en general en mayor proporción y en algunos casos mucho más que el crecimiento de la matrícula, y la calidad visible en los resultados de la enseñanza. Para cerrar, 2 o 3 observaciones específicas sobre la educación superior, que me parece importante destacar. Algunas cosas que ya estaban anticipadas al comienzo del periodo, muy claramente la feminización de la matrícula de educación superior, que en la actualidad alcanza 57% más o menos de las estudiantes son mujeres, y de la graduación arriba del 61%, ¿no? Entonces, yo diría que ahí hay un problema interesante para estudiar que está pasando con los hombres en la educación superior. Otra que no anticipábamos, no anticipábamos por lo menos en el orden de magnitud que se produjo, que es el crecimiento de los estudiantes mayores de 25 años. Casi todo el crecimiento del sistema universitario del 2000 para acá se explica por los mayores de 25 años. No solamente porque la duración excesiva de las carreras hace que muchos mayores de 25 años sigan estudiando, sino porque ingresan mucho más tarde. Sea porque terminan el secundario más tarde o porque toman como una segunda oportunidad comenzar carreras después de los 25 años. Tenemos casos muy llamativos, como la mayor universidad privada
de la Argentina y una de las mayores del país, que es la siglo XXI, ¿no? Que tiene, ahora no sé cuánto está, pero puede estar alrededor de 60.000 estudiantes. No me acuerdo exactamente el número, pero un orden de magnitud del 70% de estudiantes de mayores de 25 años o mayores, y un alto porcentaje de mayores de 30. ¿No? Entonces, creo que ese es un dato que yo no tenía calibrado en la magnitud, y mirando el detalle se ve con claridad. Y después el crecimiento del sector privado, sobre todo universitario, y sobre todo en la primera década de 2000, que es un fenómeno que se produjo en la educación superior universitaria, pero también en la educación básica. El otro rasgo fue el crecimiento del porcentaje de estudiantes en la escuela privada. En parte suele atribuirse al ciclo económico, ¿sí? El crecimiento, el salto de la matrícula se produjo en 2013 en adelante, 2003-2010 más o menos en ese momento, pero bueno, también hay que explicar por qué cuando mejoró la situación económica hubo esta decisión de ir a la escuela o ir a la universidad privada. Y después, dos cosas más. Uno, la sobreoferta de instituciones. Hubo un proceso de creación de universidades nacionales, de universidades privadas, sobre todo a partir del 90, de institutos de educación superior no universitaria, de formación docente, que en general suelen ser, en muchos casos son secciones de escuelas secundarias, y también de educación superior técnica no universitaria, que es una parte muy interesante del sistema educativo muy poco conocida. Por ejemplo, el boom de la gastronomía de la década del 90 se formalizó, que fue no formal, se formalizó años después, entonces ahí. Y el otro punto que también me parece que hay que tomar en cuenta es la diversificación de las carreras y el enorme crecimiento de las carreras de pregrado en las universidades nacionales. Es decir, uno se sigue imaginando el sistema universitario como un sistema de contadores, abogados, médicos. Bueno, hoy es un sistema que sigue teniendo muchos abogados, contadores y médicos, estudiantes de esas carreras, pero muchísimos de enfermería, de educación física, de turismo. Entonces, ahí lo que muestro en algún caso de las profesiones, en algún caso de las universidades, cómo creció este sistema, esta oferta de carreras de pregrado, que además son competitivas con las de los institutos de educación superior no universitaria, ¿no? Entonces, es una especie de sistema, aunque ustedes no lo puedan creer, un poco desordenado. Así que bueno, simplemente me extendí un poquito, pero esto es lo que más o menos van a encontrar en los capítulos. Gracias. Capítulo sexto, salud, una deuda con la equidad en el acceso a la calidad y a los servicios. Los autores son Carlos Vasallo Sella, Adolfo Sánchez de León y Guillermo Schier. Carlos es licenciado en Ciencias Económicas, es profesor, es docente, es investigador, es profesor de la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad de San Andrés, también en la Universidad Nacional de Cuyo, en muchas otras casas. Así que, Carlos, si te parece, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Una salvedad, mi nombre es Guillermo, yo soy el tercero de los autores. Carlos pide disculpas, no pudo asistir. Pero bueno, si bien él tiene un currículum parecido al mío, trabajamos también hace bastante tiempo. ¿Pero sos economista? Soy economista.
No me maten, por favor. Y bueno, nos dedicamos a estudiar el capítulo salud. Primero, agradecer a Gustavo, la editorial, por el magnífico libro y la libertad con la que pudimos trabajar y poder expresarnos. Por otro lado, quisiera comenzar el capítulo señalando que las políticas de salud, cuando comienza el gobierno de Alfonsín, por lo menos en sus características, en su morfología, ya venía consolidado. Tanto las obras sociales como sindicales, las obras sociales provinciales, el PAMI, las prepagas, todo el esquema prestador, las instituciones prestadoras, provienen y son anteriores al inicio del proceso democrático iniciado en el 83. Cuando hablamos de las características, Aldo mencionaba recién la salud para los ricos con los prepagos, la clase media trabajadora con las obras sociales y los sectores más vulnerables con la asistencia del hospital público. Eso es una característica que ya viene de mucho tiempo anterior y que por supuesto en todo este periodo no se ha podido modificar. Por otro lado también los actores, por lo menos los principales actores, tienen su consolidación en años anteriores. Otra de las características que tiene el sistema de salud, que es previo a este inicio, tiene que ver con la federalización y la fragmentación del sistema. Por supuesto, conceptos que nosotros desarrollamos en el libro y la idea es invitarlos a que lo puedan leer bueno, trabajarlo y entenderlo. El sistema de salud argentino, como decía, estaba fragmentado y hubo varios intentos de integración. El tercero de ellos y el último se desarrolla en el gobierno de Alfonsín. Los anteriores fueron, como decía Aldo, productos de gobiernos peronistas que de alguna manera intentaron innovar y salvo cuando Carrillo asumió el Ministerio de Salud en la primera presidencia de Perón, generó toda una expansión muy importante en la infraestructura médica, tanto el Seguro Nacional de Salud de Neri como la experiencia de Lyotard fueron intentos de integración que no llegaron a buen puerto. En el caso del Seguro Nacional de Salud, si bien hubo muchísimas negociaciones y demás, por supuesto que había intereses particulares, intereses de distintos sectores, fundamentalmente el sindicalismo y demás, que querían conservar sus cuotas de poder y sus actividades y que de alguna manera conspiraron con el logro de tener un seguro nacional de salud que no solo involucre a los trabajadores, a los jubilados y demás, sino también incorpore a las personas que no tenían cobertura formal de salud y de esa manera poder incorporarlos al sistema de salud. Otro tema importante en ese sentido es que producto de esas negociaciones surgieron dos leyes que si bien no generaron grandes cambios, rigen hasta hoy, la 23660 y la 23661, son leyes que el que está en el sector salud permanentemente hace mención. Ese probablemente es el punto más importante en la cuestión o en la etapa de Alfonsín. Cuando vemos la llegada de Menem a la presidencia, se desarrollan a nivel económico y político una gran cantidad de políticas de corte más neoliberal. En el sector salud también se asuman este tipo de políticas. Tal vez la más relevante de todas ellas es la desregulación de obras sociales. Es decir, hasta los años 90, los trabajadores tenían la cautividad de su obra social según la rama de actividad. Es decir, si trabajaban en el sector bancario, recibían los servicios de la obra social bancario. Y no tenían la posibilidad de elegir y de cambiar hacia otra obra social. Por supuesto, es un cambio, romper esa cautividad fue enorme y requirió de grandes negociaciones políticas. Finalmente se llegó al acuerdo de que solamente pudieran cambiar entre obras sociales sindicales o entre obras sociales de dirección. Y dejaron afuera a las prepagas. Sin embargo, con el correr del tiempo, muchas obras sociales hicieron convenio con empresas de medicina prepaga y triangularon los recursos para que personas que estaban en una obra social puedan recibir los servicios de un prepago.
Actualmente de las 2/3 partes de los afiliados de los prepagos provienen de la triangulación por obra social. O sea que el gran crecimiento que tuvieron las prepagas en los 90 fundamentalmente está explicado por esta triangulación de trabajadores que vienen de la seguridad social. Hubo varios cambios, muchas reformas en los 90, pero creo que esas probablemente sea la principal. Se instauró el PMO, el programa médico obligatorio, se continuó con la descentralización de los hospitales públicos a las provincias, los hospitales públicos se transformaron en hospitales públicos de autogestión, es decir, la posibilidad de poder facturarle a las obras sociales los servicios que le prestaban, etc. Viene la crisis del 2001, la salida de la convertibilidad. Las primeras medidas en el ámbito de la salud tienen que ver con un poco dar respuesta a esta crisis, a esta emergencia sanitaria, la creación de un PMO de emergencia. Una política muy interesante de aquellos años es la prescripción de los medicamentos ambulatorios por nombre genérico, que comenzó con mucha fuerza al principio, 2002, 2003, pero con el correr del tiempo se fue diluyendo y hoy en general la mayoría de las recetas que hacen los médicos volvieron a poner el nombre comercial del medicamento y no la droga para que uno pueda de alguna manera elegir con su farmacéutico. Esa es una política interesante y se fue diluyendo. Luego de la crisis se comenzaron a desarrollar una gran cantidad de programas fundamentalmente focalizados en tratar determinados tipos de problemas de salud, básicamente poblacionales, y un elemento importantísimo de esa etapa, de la etapa del kirchnerismo, es la ampliación en el programa de vacunación, en el plan de vacunación. Más de 10 vacunas se incorporaron al plan y la Argentina llegó o tiene uno de los planes de vacunación más importantes de la región. En el gobierno de Macri, como decía Aldo, se innovó muy poco, se intentaron varias cosas, una apuesta importante que ocupó los titulares de los diarios durante mucho tiempo, era la cobertura universal de salud. Se quiso ir de alguna manera hacia volver otra vez a generar procesos de integración, sin embargo, y aun cuando tuvo cierta asignación presupuestaria, quedó en la nada, no llegó ni siquiera a discutirse en el Congreso. También que es importante porque para las obras sociales y los financiadores que hoy viven una escalada de costo importante en salud, la posibilidad de regular la nueva tecnología sanitaria, era importante tener una agencia de evaluación de estas tecnologías. También se intentó, se envió al Congreso, se discutió y también quedó en la nada. O sea, hubo varios intentos que quedaron ahí en la nada. Para terminar, y no extenderme demasiado más, y por supuesto invitarlos a leer el libro, la Argentina destina en salud aproximadamente el 9,4% de su PBI a salud, es decir, una porción muy, muy importante. Me animaría a decir, de la región, o por lo menos de Latinoamérica, por supuesto de lo más importante, incluso se acerca a muchos países europeos, o sea, la cantidad de recursos que se vuelcan a salud son realmente importantes. Sin embargo, cuando uno lo descompone y se fija y analiza cómo se descompone esa participación, aproximadamente el 30% son gastos de bolsillo. Y cuando uno analiza y en salud incorpora el análisis del gasto en bolsillo, se da cuenta que ese es un signo de inequidad en el acceso a la salud. Por eso el título del capítulo, de alguna manera. Y la realidad es que ese es un dato del 2017, que es el último que se pudo calcular, pero todo el mundo lo toma como válido, o por lo menos en el sector. El hecho de que haya esa gran inequidad y que la democracia en estos 40 años no haya podido dar una respuesta y resolver es una deuda que sigue teniendo el sistema democrático, y por supuesto es un desafío a futuro para poder encararlo y tratar de resolverlo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. ¿Qué gasto de bolsillo? Lo que paga la gente cuando va, o sea, a la farmacia.
cuando vas a un médico particular, al odontólogo, todo La eso. consulta, digamos, privada. Una consulta privada, por ejemplo. El gasto en el prepago, un copago. Bueno, gracias Guillermo. El capítulo que sigue es el tema alimentario, del problema individual al programa social, la cuestión alimentaria. Las autoras son Patricia Aguirre y Laura Pautasi. Patricia es antropóloga de la UBA, ha sido durante 30 años coordinadora del programa alimentario del Ministerio de Salud de la Nación, es docente, investigadora, tiene muchos libros y artículos escritos y su último libro es Historia Social de la Comida. Así que Patricia, te escuchamos. Sí, yo quiero corregir, yo fui siempre indio, nunca cacique, he trabajado en prácticamente todos los programas alimentarios que analizamos en este capítulo, pero nunca fui directora, coordinadora, directora nacional, para nada, ¿no? Era profesional, estaba dentro de los cuadros de gestión y me encanta que Gustavo nos haya convocado para escribir sobre política alimentaria, porque era una deuda que teníamos Laura y yo desde hacía muchos años, y si no hubiéramos tenido esta oportunidad, la hubiéramos seguido postergando. Así que abusamos, ya que teníamos esta oportunidad, abusamos. Y no escribimos solamente de Alfonsín a Macri, sino que comenzamos nuestro análisis de la política alimentaria en el siglo XX, que en realidad podría haberse llamado así el capítulo, con algunos hitos importantísimos en la política alimentaria, como el discurso de Estrada en 1906, que en la recién creada Universidad de Agronomía y Veterinaria dijo: Argentina, el granero del mundo. Esa frase, ese concepto, obturó la política alimentaria durante 80 años. Transformó a las víctimas en culpables, porque habiendo disponibilidad, ¿para qué preocuparse por el acceso? Y generó un tipo de visión de una Argentina opulenta que no era tal, ¿no? Pero era interesante ver cómo esa frase generaba un tipo de instituciones dedicadas a mitigar la realidad del hambre en Argentina, ¿no? Patronato, damas de beneficencia, bueno. El otro hito, antes de Alfonsín, fue Alfredo Palacios, 1935, y la creación por ley del programa de maternidad e infancia, que fue anterior a la creación del ministerio, donde era un paquete de políticas alimentarias, comenzando por la lactancia materna. Palacios deploraba la lactancia mercenaria de las nodrizas, yo la llamaría lactancia famélica, porque en realidad esas nodrizas vendían la leche porque era lo único que tenían para vender, restándosela a sus propios hijos. Y esta esperanza en la ciencia y en el progreso de Palacios de que la leche en polvo iba a liberar a la mujer obrera, y lo dice con esas palabras en los fundamentos de la ley, liberar a la mujer obrera, hacerla dueña de su cuerpo y, por supuesto, reintegrarse al mundo del trabajo, que es de donde venían los ingresos que le permitirían mantenerse a ella, a sus hijos y cambiar la sociedad. Divino Palacios, y durante 15 años trabajé en el programa materno-infantil, que por supuesto ya había cambiado mucho, ¿no? Pero el espíritu era maravilloso. Es Alfonsín
en 1983 con el PAN, el que va a poner la política alimentaria bajo el paraguas del derecho. A partir de 1983 no va a haber programa alimentario que no se apalanque en el concepto de derecho. Bueno, nos llegó tarde, porque esto estaba en 1945, pero digamos que lo que no fue tomado en cuenta, ni nadie esperaba que lo hiciera con los gobiernos militares, con Alfonsín pasa a primer plano. A partir de ahí no va a haber programa alimentario que no diga que esto es para hacer, para actualizar el derecho de los argentinos a una alimentación adecuada. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Una de nuestras intenciones al escribir este capítulo, que podría haberse llamado Los avatares del derecho, es justamente tomar los programas alimentarios desde Alfonsín en adelante y a través del análisis de su legislación, sus objetivos, su operatoria, y las pocas cifras que tenemos para evaluar sus resultados, inferir las políticas de Menem, las políticas después de la Alianza, las políticas, tomar los programas sin creerles, digamos, sino evaluar las políticas a través de los programas. Y no solo los programas alimentarios, porque tanto Laura como yo pensamos que la alimentación es más que la asistencia social alimentaria, que es la política directa que se ve cuando uno analiza la alimentación y nutrición. Lo que nosotros tomamos es lo que consideramos que debe ser una política alimentaria, es decir, políticas directas y políticas indirectas. Por eso nos dimos el gusto de incluir la 125, las retenciones móviles, que es probablemente, junto con el manejo del tipo de cambio, una de las políticas alimentarias más importantes que no ha tenido la República Argentina y que junto con algunas regulaciones bromatológicas y quedan siempre absolutamente fuera del análisis de lo que es la política alimentaria. Las contribuciones del CONICET, por ejemplo, de la ciencia subsidiada por el Estado a la alimentación de los argentinos, cuando se analiza normalmente la política alimentaria, quedan totalmente desdibujadas. Y yo les recuerdo que en un país agroexportador, con 65 eventos transgénicos aceptados, de esos eventos transgénicos, 15 son desarrollos propios de la ciencia argentina, que es el tercer país productor de transgénicos. Es importante que eso esté dentro y no fuera de las políticas alimentarias. Así que nos dimos ese tremendo gusto de analizar políticas directas e indirectas, pensando en la alimentación como transversal, como una política de Estado, que no se debería quedar en las incumbencias ministeriales, y yo me atrevo a decir que en realidad todos los ministerios hacen política alimentaria. El problema es que no se dan cuenta. Y yo les pediría a todos los ministerios, a todos los ministros, leer con criterio alimentario nutricional sus
sus normas, sus políticas de agricultura, economía, cosa que todos invocan a los pobres, a los hambrientos, a los desnutridos. Pocos los toman en cuenta, en realidad. Y bien, así llegamos al final, sin tener una visión optimista en realidad, sino casi comprobando que el derecho a la alimentación dentro de la política alimentaria, que debería ser un faro, un norte, en realidad es más declamado que actualizado. Y no veo que desde que termina este libro, desde Macri hasta el momento, hayan cambiado las cosas. Se dice mucho, pero, como decía un dicho de mi provincia, en la cancha se ven los pingos. Y cuando uno baja a la realidad, a esa realidad material, el derecho se ha ido por la ventana. Se dice mucho y realmente se hace muy poco. Y no es una cuestión de presupuesto. Creo que el reconocimiento del derecho y de las dimensiones del derecho a la alimentación no es verdaderamente tomado en cuenta al momento de diseñar las políticas, por más que es la primera frase de todos los programas alimentarios. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Patricia. El capítulo que sigue es el régimen nacional de asignaciones familiares. Los autores son Pilar Chiriácono y Gustavo Gamayo. Pilar va a hacer una síntesis de este capítulo. Politóloga, investigadora del CONICET, docente, especialista en gestión de políticas sociales y ahora autora de UDEVA. Bueno, gracias. Gracias, Luis, por la presentación. Bueno, un gustazo. En realidad voy a hacer una presentación de este capítulo y del capítulo que no me acuerdo cómo se llama, pero es el capítulo sobre transferencias de ingresos a personas en edades activas. Ahora les voy a comentar un poco. Bueno, primero es hermoso estar acá con todas acá los autores y las autoras. Gracias a Gustavo, escribimos juntos en pandemia y seguimos acá en un vínculo, cosa que no es menor haber atravesado todo eso y escribir peleándonos, ¿no? Porque está bueno eso, porque no siempre es tan armónico el vínculo de escritura, y contentos creo que ambos con lo que quedó, con el proceso y con lo que fue quedando, así que bueno, me parece que eso también está bueno. Ver acá también a un montón de gente que en estos temas de las transferencias de ingresos en un sentido bien amplio, bueno, gente que leo, gente que trabaja desde la trinchera del Estado, un poco lo que decía Patricia recién, todos estos temas hace mucho tiempo, así que también hay mi reconocimiento y admiración para ellas, sobre todo, y para ellos. A ver, nosotros hicimos 2 capítulos que los separamos, fue toda una decisión, digamos, ¿no? Separarlos. Y de alguna manera queremos compartir por qué creemos que tienen que leer esos capítulos, por lo menos empezar por esos capítulos. Digamos, por un lado tenemos un capítulo sobre asignaciones familiares, digamos, un tema muy conocido por el mundo de la asignación universal, o sea, la UH la conoce todo el mundo, por ahí el tema de asignaciones familiares para los trabajadores y trabajadoras formales es mucho menos conocido, investigado incluso, ¿no? Se escribe mucho menos sobre asignaciones familiares de las que llamábamos antes, ¿no?, el salario familiar. Pero bueno, ahí nos interesó de alguna manera ir contando toda esta historia, porque no solo surge la UH, que es de las políticas más importantes, sin duda, nos parece, sociales Argentina, en varios sentidos, ¿no? Pero también, digamos, es importante ver que Argentina ha tenido muchas transformaciones en todo lo que ha sido el sistema de asignaciones familiares a lo largo de el 2003 en adelante, también en la década de los 90. Y allí entonces recuperamos un poco todo el universo grande de las asignaciones.
Y entonces nos ocupamos, al ocuparnos de las asignaciones, del mundo de las transferencias vinculadas con los niños y niñas, ¿no? Digamos, entonces ahí tomamos ese grupo etario. Hay otros trabajos sobre el mundo de los adultos mayores, pero digamos que no es nuestro. Entonces, digamos, ahí nos concentramos por el mundo de las transferencias de ingreso a los hogares que tienen niñas y niños. Es un grupo bien importante, un grupo en el cual entonces Argentina, como en el mundo de los viejos y las viejas, en el mundo de los niños y niñas dio un salto masivo, ¿no? Y vamos haciendo de alguna manera ese relato, dio un salto masivo con un esquema bifronte, algo tiraba antes ya, digamos, con un esquema bifronte que separa al mundo de los que están formales de los que no están en el trabajo formal, pero que de alguna manera tiene de todas las maneras tiene una cobertura masiva impresionante. Y después nosotros nos concentramos ahí en un esfuerzo por recomponer algo que es difícil, que es el universo de todas las transferencias destinadas a lo que llamamos técnicamente edades activas, entre 18 y 65 años, que es el mundo de lo que se llama, y todo el tiempo se habla y todos conocen, porque de esto hay memes, hay programas, hay TikTok, hay todo, que es el mundo de los planes, llamados planes sociales, ¿no? Del cual todo el mundo habla, todo el mundo opina, todos tenemos opinión de todo tipo. Intentamos que entonces acá sea como un debate informado, con algunos datos, digamos, recuperando, no es fácil, a diferencia tal vez del mundo de las asignaciones, que es mucho más fácil acceder a los datos que produce ANSES. El universo de los programas, planes y todas estas transferencias es un universo más jorobado para acceder a los datos, entonces es un trabajo, digamos, muy artesanal, ¿no? La investigación social. Creo que a varios autores y autores seguro también les pasó esto, esta trastienda de recuperar datos y de armar como series de todos estos años de democracia no es fácil, ¿no? Es un trabajazo. Entonces nosotras ahí juntamos programas que alguien no creo que lo nombró, desde el Plan Trabajar de los 90, pasando por el Jefas y Jefes, vamos para el programa Familias, vamos para la Argentina Trabaja y el mundo de las cooperativas, nos vamos para el Hacemos Futuro con la gestión de Cambiemos, pero también pasamos por iniciativas como el Salario Social Complementario, con una impronta diferente y con una presencia fuerte, bueno, del poder legislativo, y hasta ahí creo que llegamos, ¿no? Digamos, creo que justamente, es decir, no llegamos a tomar el IFE, este libro corta antes. Insisto con esto, es un tema frecuente, es un tema que todo el mundo opina, todo el mundo habla, porque efectivamente tiene que ver con algo central, y creo que también Aldo lo adelantaba, y el libro tiene esa preocupación en la introducción de Gustavo, que ya me la leí varias veces. Digamos, esto me parece que se plantea con claridad, que es el desacople entre una estructura digamos, de bienestar histórica pensada para el grupo de los trabajadores y trabajadoras asalariados y ciertos cambios recurrentes en el mercado de trabajo, ¿no? En la cartografía de los riesgos sociales, que hacen que esas políticas por lo pronto quedaran desacopladas. Esta es la preocupación, el canto que está todo el tiempo, me parece, en varios de los capítulos, no solo en los nuestros, digamos, ¿no? Entonces, de ahí es cómo hizo Argentina para suturar algo de eso, cómo hizo en la moratoria, cómo hizo en la UH, cómo hizo en los planes, cómo hace. También se decía recién, digamos, es un tema actual, es un tema, nuestro tema, es obvio que yo vendo como tengo la militancia de vender el tema, pero es decir, nuestro tema es un tema, la transferencia es muy vigente, la pandemia se reactualizó, Aldo decía, universalismo, focalización, condicionado, incondicionado, ¿no? Ese debate está, ahora con el salario básico está, es un tema recurrente, porque lo que es recurrente es un tema estructural de transformaciones, en todo caso, de los riesgos sociales, de la cartografía de los riesgos sociales. En ese sentido, y además creo que este tema es como, bueno, un tema estrella, se habla de la política social y pareciera que los temas de los planes son la política social, sin embargo, en términos de gasto, es, digamos, nada que ver con los capítulos de los que me precedieron, por ejemplo, en la presentación. Y además genera conversaciones virulentas, ¿no? ¿Quién no se mata en la familia por estos temas, por amistades, etc.? Nosotros hacemos varias preguntas en los capítulos, en ambos capítulos. Yo trataba, al tener que presentarlos juntos, era por ahí más desafío. Nos preguntamos, y a través de todos estos años tratamos de recuperar, bueno, ¿a quién se destina? ¿Quiénes son esos sujetos que están detrás? Hay toda controversia sobre quiénes son esos sujetos, ¿no? ¿Qué se les da? ¿Qué se les da? Se les da plata, sí, obvio, pero digamos, ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta cuánto? ¿No? Que es toda una discusión, que es una discusión básicamente de puja, ¿no? con distintos sectores.
¿Bajo qué formato se les da? Y ahí está la discusión de derechos, no derechos, ayuda, y ahí hay toda una discusión, bueno, que tratamos de desentrañar y que por eso invitamos, dejo algo como, no spoileo todo para que lo lean, digamos, ¿cuáles son los mecanismos para comprobar que esa persona efectivamente va a entrar, tiene que entrar y no es un pícaro, usando algunas ideas de lenguaje nativo, no es un pícaro, no es alguien que trampea para colarse y mostrarse pobre, ¿no? Miserabilizarse para poder acceder a las políticas? ¿Y a cambio de qué? ¿No? ¿Qué es? Y ahí también, creo que os planteaba antes, todo el esquema de lo que se pide a las personas, el problema de la ocupabilidad, sobre todo a las mujeres receptoras de estas políticas, que todo lo que se le pide, ¿no? Condicionalidades, contraprestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estas son algunas de las preguntas que entonces, digamos, pincelamos las políticas en torno como a estos interrogantes. Vemos expansión de cobertura, vemos una expansión de cobertura y entonces quienes lean este capítulo van a llevarse algo de eso. Digo, hoy le preguntaba yo a Gustavo porque mi manejo de magnitudes es bastante más desprolijo. En 1997 tenemos un plan trabajar con 137.000 personas, ¿no? Vamos a un plan jefas y jefes con 2 millones, estamos hablando de un IFE de 9 millones, una situación particular, lo sé, pero tenemos una cantidad de programas del Ministerio de Desarrollo de Transferencia de 1.200.000 personas, es decir, las magnitudes cambiaron, no estamos ya en millones permanentemente, ni hablar si estamos mirando la asignación familiar y la UH que casi que manejan, digamos, números parecidos, y eso habla de un montón de cosas, habla que más que residuales o del mientras tanto o transitorios, estas políticas han venido para quedarse, reflejan gran parte de la estructura social, aunque el discurso sigue siendo, ¿no? Este discurso que, bueno, ya dijimos en su momento, un discurso al mientras tanto, un esquema bifronte de política social que creo que en estos capítulos queda bien consolidado, un esquema, digamos, insisto, para trabajadores formales y para el resto otro esquema, digamos, que se va consolidando. Bueno, decías un rato recién, también nosotros vamos contando a lo largo de nuestro relato, digamos, los diferentes esquemas probatorios, los laberintos de las incompatibilidades que van pasando las personas para decodificar si entran, si no, con qué es compatible, con qué no, y que incluso quienes operamos estas políticas de la investigación o del trabajo estatal también, ¿no? Es parte de lo que nos, todo el tiempo nos quita el sueño, entender, entra, no, qué quiere decir tal criterio, y es parte de toda esa logística del trabajo del mundo de estas políticas. Bueno, recorremos también algunos elementos del familiarismo, ¿no? En general son políticas que o están destinadas a familias con hijos o por lo pronto miran la familia. Entonces, no solo la situación individual, sino también ver hasta qué punto, cuál es la situación económica, la situación impositiva de la familia. Entonces, eso es un patrón, no solo de nuestro capítulo, entiendo que gran parte del libro, el tema familiarista y contributivo, trabajista, es central en esta discusión. En un tema de transferencias de ingresos no podíamos soslayar con Gustavo nuestro trabajo la discusión sobre los montos, que en general es toda una discusión, hasta cuánto de dinero para que no sea un desincentivo al mercado del trabajo, hasta cuánto para que el empresariado no salga con la discusión de que entonces nadie quiere trabajar, nadie quiere cosechar, nadie quiere, ¿no? Digo, esta discusión también cantinela que aparece bastante frecuente, y cómo los montos se desactualizan, ¿no? Que es todo otro gran tema en la Argentina, gran parte de los programas sociales licuados por los procesos inflacionarios. Entonces, digamos, toda la discusión sobre los montos, bueno, nos lleva a gran parte también de los capítulos que escribimos. La discusión sobre las exclusiones sostenidas, bueno, personas migrantes, personas con situación de documento irregular, persona privada de libertad, temas que hemos trabajado, que hemos militado, que hemos participado en causas judiciales, también con parte de nuestro equipo de trabajo, y que es un tema también recurrente en la política social. Y diría, por lo menos para ir cerrando, la poca participación que ha tenido el Congreso en estos temas, un tema que fuerte presencia del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, y un poco protagonismo del Congreso en estas temáticas en particular, por lo pronto del Congreso en términos del recinto, digo, ¿no? Del trabajo previo que haya habido en todo caso en comisiones, digamos, pero sí en cuanto al Congreso como recinto. Y yo diría, se nos arma un escenario, si vemos los dos capítulos juntos, de un protagonismo de dos, un rostro creo que bifronte también de la política social, con un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Con un esquema particular, con un esquema de mayor proximidad, de mayor interacción con los movimientos,
de mayores esquemas colectivos y un esquema donde en estos años no podemos dejar de ver el protagonismo central de ANSES como organismo de la política social, de políticas automatizadas, masificadas, con mucha menos discrecionalidad que las otras políticas. Este esquema, viendo los dos capítulos en conjunto, se nos arma claramente. Y de alguna manera, cierro planteando esto, digamos, conversábamos hoy antes de la presentación, nuestro objetivo también es plantear una discusión acá, bueno, yo decía un debate informado, ¿no? Para de alguna manera discutir ciertas objeciones que han tenido estas políticas, que tienen cotidianamente estas políticas en el debate público, desde el lado de las objeciones trabajistas, ¿no? Digamos, que llamamos objeciones trabajistas, que plantean la necesidad de que no haya más de estas políticas para saltar al empleo y toda esta recurrente objeción a los programas sociales histórica, ¿no? Histórica, pero también las objeciones morales, estos días nuevamente la discusión de que fomentan el pronatalismo, el fomento de la vagancia, el fomento de consumos indebidos, el problema de los intermediarios sociales, es decir, se llevan gran parte de todo lo que conocemos como un proceso de estratificación moral importante, estas políticas. Entonces, de alguna manera la idea es, bueno, el objetivo, digamos, político de nuestros capítulos, de nuestras intervenciones, tiene que ver con recuperar los efectos múltiples de estas políticas, no solo, digamos, en pobreza e indigencia, que han tenido un impacto importante, sobre todo en indigencia, sino también en términos de la gobernabilidad, pero también, digamos, dar algunos elementos para, de alguna manera, repensar los esquemas de legitimidad de la política social argentina de transferencias de ingresos, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Gracias, Pilar. El capítulo 9 es el Sistema Previsional Argentino, Reformas y Contrarreformas, cuya autora es Camila Arza, que no está presente, ¿no es cierto? Y después viene el capítulo de Revisita las políticas habitacionales en la Argentina, democracia, derecho a la ciudad, crisis y actualidad, cuyas autoras son María Mercedes Di Virgilio y María Camila Rodríguez. Carola, perdón. María Carla Rodríguez. Carla. María Mercedes Di Virgilio va a hacer el comentario es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es docente en la UBA, ha sido docente en la UNAM, en la Universidad Poitiers de Francia y en otras universidades también de América Latina. Así te escuchamos, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero agradecerle a Gustavo por la invitación a formar parte de este libro. Creo, como señaló Aldo, es un libro de consulta obligatoria, como lo fue el libro de Aldo. Yo me topé con el libro de Aldo siendo estudiante en la Universidad de Buenos Aires y realmente marcó parte de mis lecturas, ¿no? Y hasta hoy, para hacer este capítulo, volvimos a consultar ese libro que está ahí en la biblioteca, así que realmente son esos libros que marcan, ¿no? Que son de consulta mucho tiempo después de que el libro es producido. También quiero agradecer a Gustavo por incorporar a la cuestión de la vivienda entre las políticas sociales, o en un libro sobre las políticas sociales en Argentina, porque creo que las políticas de vivienda son como la cenicienta del sistema de políticas sociales. Nunca fueron consideradas como políticas sociales, siempre fueron tratadas como políticas sectoriales, pero por el devenir que ha tenido el desarrollo de la Argentina y más particularmente las características del mercado de trabajo, claramente las políticas de vivienda se han convertido en uno de los aspectos críticos de la política social. ¿Por qué señalo el devenir o los avatares del mercado de trabajo? Porque el acceso a la vivienda es tributario de la posición de los hogares en el mercado de trabajo, ¿no? Del acceso a los hogares en el mercado de trabajo, porque
básicamente los hogares acceden a la vivienda a través del ahorro, ¿no? O sea, la vivienda es un bien que está absolutamente mercantilizado, y si la cuestión habitacional no ha sido una cuestión hasta la década del 80, es precisamente porque el mercado de trabajo garantizaba, ¿no?, el acceso a los recursos que finalmente facilitaban el acceso a la vivienda. A partir de la década del 80, mucho más claramente en los 90, el aumento del desempleo, la transformación, ¿no?, rotunda del mercado de trabajo genera que muchas familias no puedan, ¿no?, producir el ahorro que se necesita para el acceso a la vivienda. Y eso, digamos, nosotras con Carla seguimos un camino parecido al de Patricia y de Laura. También quisimos ver un poco qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era el resultado de esas políticas? ¿Cuáles habían sido los impactos de las políticas? Acceder a datos desde el lado de los programas es muy difícil, pero tenemos una ventaja, que es que si queremos mirar qué pasa con el acceso a la vivienda, podemos trabajar con datos de censo. Y si bien los datos de censo no son absolutamente del todo comparables entre el 80 y el 2010, bueno, nos permitió de alguna manera hacer una revisión de qué pasaba, de cuáles habían sido los resultados de la política de vivienda, y lo que reflejan los datos del censo o de los censos es bastante desalentador, ¿no? Argentina está inmersa en una crisis estructural de la vivienda que desde la década del 80 se viene profundizando sistemáticamente. Sistemáticamente hay más hogares que no acceden a la vivienda o que viven en condiciones deficitarias, en viviendas que son deficitarias. Si somos generosas, como fuimos con los números que mostramos en el libro, aproximadamente más del 25% de los hogares tienen problemas en el acceso a la vivienda. Si nos ponemos rigurosas, como aparece en algunos artículos más recientes, donde refinamos la medida de déficit habitacional y demás, ese número llega al 40% de los hogares en Argentina. Estamos hablando de una proporción muy importante de la población, ¿no? Entonces, realmente creo que la incorporación de este capítulo, celebro que Gustavo haya pensado en la incorporación de este capítulo, porque realmente la cuestión habitacional estructura la cuestión social en la Argentina contemporánea, por lo menos en la Argentina contemporánea, y su capacidad de estructurar, ¿no?, la cuestión social en la Argentina contemporánea, lamentablemente tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida de la población argentina a lo largo de estas 4 décadas, ¿no? ¿Qué pasó con las políticas de vivienda, ¿no? ¿Qué pasó con las políticas en términos más generales de hábitat y vivienda? Bueno, Argentina fue transitando un proceso donde estas políticas siempre fueron detrás del problema. Siempre fueron detrás del problema, ¿sí? El Estado argentino nunca se pudo poner al frente del problema, sino que todas las políticas fueron políticas remediales, ¿sí? Políticas de mejoramiento de barrios, políticas de erradicación o de erradicación de villas, políticas de producción de vivienda social, como los planes federales en el contexto de los gobiernos kirchneristas, pero que también venían o intentaban remediar un problema, y peor, porque, digamos, fueron siempre pensadas como políticas más económicas que como políticas de vivienda, como políticas contracíclicas, ¿no?
como políticas de salida de la crisis, ¿no? La producción de vivienda como una política que permite traccionar el mercado de trabajo. Ustedes saben que la industria de la construcción es una de las industrias que más mano de obra consume, entonces son políticas que se impulsan para justamente incentivar el mercado de trabajo, para incentivar la producción de ingresos y la producción de consumo. ¿Sí? Entonces, las políticas habitacionales, aún en ese contexto donde realmente la vivienda y el hábitat toman un protagonismo en la agenda de la política pública argentina, como hacía décadas y años que no lo tenía, aún en ese contexto sigue siendo problemática la forma en que se piensa la producción de vivienda y la forma en la que se piensa el acceso a la vivienda, ¿no? El reconocimiento del derecho a la vivienda es un reconocimiento relativamente reciente. La Constitución del 94 reconoce el derecho, pero también, como decía Patricia, es un derecho muy declamado, pero pero muy vulnerado, muy declamado y muy vulnerado a partes iguales, ¿no? Por otro lado, Argentina tiene una orientación sumamente viviendista en la producción, en sus políticas de hábitat y vivienda, en las políticas urbanas en general, ¿no? Son políticas que están muy poco centradas en la producción de ciudad, o que miran muy poco la producción de ciudad, reconocen muy poco el derecho a la ciudad, ¿no? Y además son políticas muy fragmentarias, ¿no? Porque si hay algo que pasa con las políticas de hábitat y de vivienda es que no logran constituirse en un sistema, ¿no? No son un sistema de políticas. Quizá sea uno de los sectores con mayores debilidades institucionales, ¿no? Porque es un sistema muy fragmentado, es un sistema que, digamos, cuyas incumbencias están muy fragmentadas según los niveles de gobierno. Los gobiernos locales son los que tienen las facultades del ordenamiento territorial, ¿no? Pero no necesariamente tienen los recursos para la producción de vivienda, ¿no? Entonces hay una serie de conflictos, de tensiones en términos de las competencias que tienen los distintos niveles del gobierno para dar una respuesta integral e integrada a la cuestión habitacional. Entonces creo que el balance que tratamos de hacer en el capítulo y que muestra como este derrotero que empieza en las políticas que se impulsaron, incluso algo previamente a la llegada de Alfonsín al gobierno, es un poco agridulce, ¿no? Por un lado, Argentina recupera, desarrolla una experiencia muy importante en políticas de mejoramiento de barrios, también en políticas de producción de vivienda social, porque Argentina es en la región uno de los países que que produce vivienda o que produjo un importante stock de vivienda social, pero permanentemente en esta tensión entre la producción de vivienda y la producción de ciudad, entre la expansión metropolitana y la densificación de las ciudades, y con esta característica de ir siempre por detrás de un problema que lamentablemente no parece tener techo, ¿no? Porque a medida que se deteriora el mercado de trabajo y que se deteriora el poder adquisitivo de los ingresos, el problema habitacional no tiene techo. Y entonces esa es como la conclusión, ¿no? A la que, un poco amarga, a la que va arribando el capítulo,
y a la que abonan, ¿no?, nuevamente los acontecimientos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ustedes piensen que las políticas, por ejemplo, de crédito hipotecario, que en nuestro país son pocas, ¿no?, han sido pocas y flaquitas, un poco desnutridas, ¿no? Se ven fuertemente impactadas por el aumento de la inflación, ¿no? Entonces, es muy difícil en contextos inflacionarios pensar, por ejemplo, en una de las políticas que tiene más éxito a nivel mundial, que es las políticas de créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda. Y bueno, intentamos hacer este recorrido, contrastando un poco, mirando el resultado de las distintas iniciativas a la luz de los datos que arrojan los censos y mirando un poco cuál es la orientación, cuál ha sido la orientación de estas iniciativas a lo largo de los diferentes gobiernos democráticos. Así que muchísimas gracias Gustavo. Muchas gracias, Mercedes. Evidentemente no es un libro con buenas noticias. El último capítulo es La invisibilización social y las políticas de cuidado, de Laura Pautasi y Corina Rodríguez Enríquez. Y por último, le voy a pedir a Gustavo que haga el cierre de la presentación y del libro, repitiendo y reiterando el agradecimiento a todos los autores, a todos los que nos acompañaron acá. Estamos transmitiendo también por streaming, así que seguramente hay muchas personas que nos están siguiendo por la web. Y les quiero recordar que hoy hay una oferta de lanzamiento con un 20-25% de descuento, creo, sobre el PVP, así que si alguno de ustedes quiere tener el libro, hoy es la oportunidad. ¿Qué quedamos? ¿20 o 25? Como redondearon, no sé cómo es. Con la firma de los autores. Sí, obvio. Gracias. Gracias. A ver, tres cosas para cerrar. Primero, algunas cuestiones generales que anticipé sobre el capítulo 1, que tienen que ver en todo caso con la lectura privilegiada que tuve de leer estos capítulos extraordinarios de primera mano. Algunas tendencias temporales, por ejemplo, me parece que la década del 90, ahora hay una serie en Encuentro que habla de la década que amamos odiar, ¿no? La década de los 90 parece como el momento arquitectónico del Estado social en democracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo de las transformaciones profundas de la arquitectura institucional aparecen ahí, me parece que la más profunda de todas, que fue la provincialización de los servicios de salud, de educación y el sistema federal de viviendas, que nunca volvió para atrás y que tiene un impacto enorme en la gestión de esos servicios y en sus resultados. Un paquete legislativo muy ambicioso, reforma de asignaciones familiares, reforma previsional, reforma de educación básica, reforma de educación superior y alguna otra que me estoy olvidando. Fundación de instituciones nuevas, la CONEAU, la Superintendencia de Seguros de Salud, la ANMAT, la ANLIS, que se hizo famosa ahora con los test de COVID, ¿no?, al principio del asunto, todas las instituciones del Ministerio de Educación orientadas a la gestión de un ministerio sin escuelas, recolección de información estadística, evaluación de la calidad, evaluación de costos, etc. Es decir, una serie de transformaciones institucionales que a mi juicio colocaron una institucionalidad nueva y que creo que es la que todavía nos gobierna, con excepción de algunas que se volvieron atrás en la época de los gobiernos del kirchnerismo, que fueron el momento de la expansión acelerada del gasto, ¿no? Cuando uno mira la curva de largo plazo, ahí aparece claramente el momento de expansión del gasto más pronunciado. Todos los gobiernos tuvieron gastos crecientes, pero la curva notable se verifica ahí, que se verifica además en las prestaciones, ¿no? Mercedes mencionaba recién los planes federales de vivienda, en el caso de esa política sectorial, fundamentalmente el gasto previsional, la incorporación de la UH, sí en todo caso la vuelta atrás de la privatización del sistema previsional, pero manteniendo las condiciones de la ley del 93. Cuando uno mira los datos de las personas que se jubilan por aquella ley, ¿no?, que es la ley que tiene las condiciones
llamémosle contributivas, que son en todo caso resueltas con la excepción de la moratoria, casi como una política sostenida de posibilidad de que las personas efectivamente se puedan jubilar. Entonces, la cuestión del federalismo, ahí en el libro yo hablo de la nostalgia centralista, me parece un asunto importante para pensar el problema de la gestión social. Buena parte de las políticas que se están jugando hoy a nivel de los gobiernos provinciales. En los 90 crece notablemente la participación relativa del gasto provincial. Y la otra cuestión es lo que llamo la nostalgia contributiva, la idea de, en todo caso, esta cuestión donde el problema de los aportes o los descuentos jubilatorios aparecen como si fuera una posibilidad real para todos y todas en el futuro. Y un poco nuestra mirada pesimista, Pilar ya lo dijo, es que tal vez haya que pensar sobre otras bases, los problemas de gestión previsional, de la salud, de las asignaciones y demás. La crisis habitacional, reafirmo lo que dijo Mercedes, me parece que es el gran tema de la política social y democracia, la profundización descontrolada de la crisis habitacional. No lo mencionaste, el RENAVAP en el año 2018 identificó 4.500 barrios populares en el momento donde había la mayor expansión de la política habitacional, ¿no? Por lo que acabas de mencionar. Y por último, la idea de la emergencia. Lo dijo Patricia, se declaró la emergencia previsional, la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria, la emergencia laboral y la emergencia social en distintos momentos que se repiten, se prolongan, ¿no? Es decir, estamos en un sistema que gestiona la emergencia casi como una forma habitual de gestionar contingencias que son de estructura. Y creo que también es una reflexión, primero sobre la creatividad política, ¿no? Podríamos encontrar una retórica discursiva tal vez un poco más original, pero encontramos todo el tiempo esa cuestión. Y por supuesto en el centro, lo digo una vez más, ya lo mencionaron casi todas y todas, el tema del mercado, ¿no? Frente a esta situación laboral, en la medida en que las políticas se monten sobre esta lógica contributiva, esto no va a tener solución a corto plazo. Y ahí hay dos problemas que tienen que ver con la política de bienestar y con las leyes vinculadas con el trabajo. Entonces hay un tema bastante gordo en el cual tampoco nadie quiere meterse, por supuesto. Bien, agradecimientos. Primero a Eudeva, Luis, le llevé esta idea y inmediatamente le pareció que era una posibilidad cierta, así que el agradecimiento a Luis Quevedo, gerente que impulsó la idea, a Patricio Durigón, el editor. Este libro, como les decía, tiene muchos gráficos y muchas tablas, y no nos pidieron que sacáramos ninguna, cosa que siempre nos pasa, ¿no? Que les ha pasado a más de uno. Y eso es un trabajo muy complicado para la diagramación, para la edición, y íbamos y veníamos con las galeras, y afortunadamente tenemos el libro que quisimos tener, con enorme libertad. A Guillermo Alpan, de prensa de Udeva, nos ayudó en la difusión, a Ernesto Zamadián, fotógrafo, a Flor Ordóñez, que también nos ayudó con la difusión del libro, a la OEI, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Andrés Delich, en ese entonces responsable de la Oficina de Buenos Aires, Luis Caso, actual responsable, quienes apoyaron materialmente. Cuando decimos materialmente sabemos de qué hablamos, ¿no? Hay muchos tangos que hablan de los morlacos de Tano, ¿no? Bueno, estamos hablando del apoyo material para posibilitar la publicación de la obra. A Julieta Vázquez, que anda por ahí, que nos ayudó internamente con la comunicación y edición de todos los artículos y los capítulos a los fines de que Udeva los recibiera en condiciones. Julieta, colega del equipo de investigación, profesora del ciclo básico y colega de la sociología también, como con Mercedes. A Sergio Moscona es el artista plástico que nos cedió esta hermosa ilustración, que es parte de una serie que se llama Paquito Laguna, que se hizo entre el 2003 y el 2014, si no me equivoco, que es una visita al Juanito Laguna de Berni, ¿no? En el cual el Juanito era llamémosle, un pobre esperanzado, ¿no? Un habitante de la Villa Piolín que tenía en todo caso una esperanza de la transitoriedad que tenía un migrante rural hacia una ciudad. Y Sergio hizo una especie como de revisita también pesimista, donde ya Paquito, que era el hijo de Juanito, nunca salió de la Villa Piolín, y además el propio nombre, ¿no?, estigmatiza esas condiciones de vida, y que son en todo caso esta paradoja que nos encontramos entre un estado social en expansión
y situaciones sociales que nos preocupan. Bueno, a Laura Pautasi, que no está presente, y a Pilar Arcidiácono, con ambas dirigimos desde hace varios años los programas de investigación en la UBA, del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Derechos Sociales y Políticas Públicas. Hay varios integrantes en la sala, así que el agradecimiento a ellas. Por supuesto, a la Universidad de Buenos Aires, que en sus 200 años nos posibilitó también a muchos poder haber estudiado y haber podido concretar estas cosas. A muchas profesoras y profesores que nos incentivaron, son muchos los que nos incentivaron y promovieron a estudiar estos temas. Bueno, Aldo es uno de ellos, así que tenemos el privilegio de que esté también en el libro, pero hay muchos y muchas otras, y sería tal vez hasta odioso olvidarme de alguno. Y como les decía, digamos, este libro se hizo durante el llamado ASPO, el prolongadísimo ASPO que tuvimos en nuestro país. Yo tuve la mala fortuna de perder a mi madre en esa pandemia, por lo tanto me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Pero bueno, nos permitió también el encierro poder escribir este libro y poder ofrecérselos a ustedes. Y para terminar, quería leer un par de cositas que no las escribí yo, pero sí las encontré yo dentro de algunos archivos. La primera ya se mencionó. Cuando asumió Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, dijo: los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de la mera forma de legitimidad del poder. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Todos deben recordar esa alocución. Ahora, cuando asumió Menem, así como no puede existir nación sin esperanza, tampoco puede existir verdadera democracia con exclusiones. Los marginados del saber, de la dignidad, de la cultura, del trabajo, de la vivienda, de la salud y del bienestar, nos están marcando nuestra primera y gran responsabilidad, la de conjugar a esta democracia con la libertad y la justicia, con el pan y la paz, con las obras y la producción. 8 de julio de 1981. 10 años después, la pobreza y la exclusión, la palabra exclusión aparece muchas veces, se extendieron de modo dramático y junto con el desempleo de millones de personas presentan un frente social de marginación que nos obliga a un enorme esfuerzo para revertir drásticamente esta situación, que exige que nos dediquemos a ella sin demoras. Presidente Fernando de la Rúa, 10 de diciembre de 1999. 2 años después, hemos tenido una profunda incapacidad moral y política para cambiar un modelo de exclusión social progresivamente instaurado en las últimas décadas. Eduardo Duhalde, 2 de enero de 2002. La medida del éxito de esa política la daban las ganancias especulativas sin que importara la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo. Presidente Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003. No podemos tolerar que en un país como el nuestro, con tanta riqueza, todavía mueran chicos de hambre. El modelo de inclusión social y crecimiento del que tanto habló el gobierno anterior nos llevó a la pobreza y a la exclusión. Presidente Mauricio Macri, 10 de diciembre de 2015. Más de 15 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en un país que es uno de los mayores productores del mundo. Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga un freno a esta catástrofe social. 1 de cada 2 niños y niñas es pobre en nuestro país. Sin pan no hay presente ni futuro. Sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad. Alberto Fernández, presidente Alberto Fernández, 10 de diciembre de 2019. Muchas gracias. No era de buenas noticias. Wow, tenías que terminar.